Hola, buenas noches. ¿Se Hola, buenas noches. escucha bien ahí? Buenas Sí, se noches. lo escucha bien. Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno, buenísimo. Vamos a esperar a que ingresen más colegas y largamos, si les parece. Estamos bien, así que no hay apuro. Buenísimo. Si les parece, a los que puedan, van encendiendo las cámaras, si se puede, si no se puede, no hay inconveniente. Para así nos vamos viendo. Y ya en un ratito largamos con lo que pretendemos dar hoy, que es efectos propios o típicos de los bilaterales e ineficacia. ¿Sí? Así matamos dos pájaros de un tiro y empezamos a desarrollar. Hasta ahora tenemos 28 participantes e incrementándose. Estamos, bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? Charlemos un poco brevemente a ver qué les parece esta cursada contractual. ¿Cómo venimos trabajando los temas? ¿Venimos bien? Más o menos. Muchas dudas, más dudas que muchas. ¿Se va entendiendo? ¿No se entiende? ¿Cuáles son los temas que resultan más difíciles? Porque a medida que vayamos avanzando, se va a empezar a complicar, ¿sí? Bueno, sin respuesta. No hay dudas, damos por sabido todo. Veremos en el parcial si es tan cierto. Probablemente sea oral el parcial, no sé si ya les adelantó el doctor Gambini. Como son muchos, solemos tomar él y yo, nos dividimos la mitad, cada uno, y la primera mitad rinde el parcial y el recuperatorio con uno, la segunda mitad la rinde con el otro, y en el parcial final cambiamos, a los que les tomé yo les toma él, y a los que les tomó él les tomo yo, para ser justos y que no exista ningún tipo de conflicto. Así que traten de no desear nada malo, tranquilos, no pasa nada, es un parcial. Porque enseguida empiezan a decir que si te toca Cataldo sonaste, que si no sé qué cosa, y todas esas cosas, que no sé por qué se ríen algunos, pero sí o sí va a tocar, así que no se preocupen, no se asusten, es normal. Bueno, si les parece, ya estamos en 35. Valentina levantó la mano. Valentina Martínez levantó la mano, ¿puede ser? Hola, Ahí está. hola, ¿me escucha? Y ahí la escucho. Ahí está. Hola, ¿Y buenas sí? noches. Yo quería ¿Cómo le preguntar va? porque bien, gracias. Me anda lento el internet. Por eso respondo tarde. El profesor Gamini había dicho No pasa que nada. cuando brindamos el parcial, primero nos iba a tomar un profesor y que si nos iba mal, teníamos la oportunidad de quedarnos en sala de espera y nos volvía a tomar el otro profesor esa misma noche, ¿puede ser? Sí, también. Sí, O puede sea que el ser. recuperatorio Hemos es hecho eso. instantáneo o es otro día. No, recuperatorio siempre tiene que ser por ordenanza del Consejo Superior, 7 días después de haber salido mal en el parcial. ¿Sí? Salvo que ustedes consientan que se les tome en ese momento. A mí me parece que es raro hacer un recuperatorio el mismo día que salieron mal. Por eso lo que solemos hacer es, si nosotros vemos que están flojos, ahí lo que hacemos es convocamos al otro profesor y le decimos, bueno, mira, está flojo en estos temas, preguntale vos alguna pregunta y ahí como que se define.
Si realmente está como para zafarlo, se zafa y se aprueba. Y con el compromiso de aprobar con mejor nota en el segundo parcial, si no vamos a recuperatorio. Y si está para aprobar, se aprueba. Y en el segundo parcial veremos cómo tomamos, si tomamos los dos o vemos cómo hacemos. ¿Sí? Pero no se asusten, no pasa nada, son preguntas fáciles las que se van a hacer, no hay drama. Bueno, si les parece, ¿les quedó claro más o menos? Igual Perdón, siempre doctor, hay lo que que estar a lo pasa- que disponga el doctor. No sé quién habla. Perdón. Sí, Dora. No, lo que Dora. pasa es que se confundieron los chicos Sí. con la segunda instancia. Ellos piensan que ese es el recuperatorio, muchos. Es para que asegurarse No, el que recuperatorio siempre es a la claro. semana de haber salido. Eso se han confundido mucho porque me han preguntado que cómo se toma el recuperatorio el mismo día. No, claro, no, en realidad no es el recuperatorio el mismo día. En el mismo Claro, día no es damos una recuperatorio. segunda oportunidad a los que le fue flojo, para decirlo de alguna manera. ¿Sí? Ahí mismo. Después, si vemos que sigue flojo, al recuperatorio. Si vemos que está para zafar, se aprueba. Y en el segundo parcial, el compromiso de rendir con mayor nota o mejor nota. Si no es así, se va a recuperatorio y bueno, se verá. Pero recuperatorio siempre nosotros no podemos vulnerar los 7 días de diferencia del recuperatorio por ordenanza. Bueno, si les parece, vamos. Igual les decía, siempre hay que estar a lo que diga el doctor Gambini, que es el adjunto de la cátedra, ¿eh? El que manda acá es el doctor Gambini. Si el doctor Gambini es oral, dice es oral, es oral. Si dice escrito, es escrito. O sea que es una cuestión de superioridad. Él es mi superior y yo no puedo hacer o decir otra cosa que no sea la que él imponga como adjunto. Yo soy ayudante de primera simple acá. Así que olvídense. Lo que disponga el doctor Gambini es lo que corresponde hacer porque él es el que maneja la autoridad de la cátedra. Es el que está a cargo de esta cátedra. De hecho, por eso la cátedra es de él, no es mía. Entonces, vamos con eso. ¿Estamos? Bueno, ahora sí, arrancamos. Qué lindo que es ver el Zoom porque uno ve las caras de todos, los que hablan, miran para el costado, se ríen, charlan con otros, mutean, se agarran el pelo, se comen la lapicera, en el cuarto, es divino el Zoom, pero bueno. Vamos, arrancamos, si les parece. Nosotros habíamos dicho, ¿sí? Si les parece, no sé cómo vendrán con los otros profesores. Si ustedes tienen alguna duda que quieran que yo trate de evacuárselas antes de arrancar, me lo preguntan. Si las sé, se las evacúo. Si no las sé, lo estudiamos juntos. Profe, una consulta. Sí. Mariano, lo de la semana Sí. pasada creo que es unidad 6. Sí. Que habíamos visto. Eso está en el apunte que mandó usted por WhatsApp, ¿verdad? Lo que está en el apunte de que envié como teoría general del contrato, Sí, eso ese lo vi. es La bolilla 1 y algo una ineficacia. primera introducción, sí, e ineficacia. Lo que vimos de representación no hay ningún apunte todavía. Ah, ok. Y lo que dimos de incorporación de terceros a contrato tampoco, y de lo que sí enviamos es esto de efectos propios de los bilaterales y de los onerosos. Eso también lo enviamos. Ok, bien, bien. Es eso, que es la bolilla que vamos a hablar hoy. Bien, ¿Sí? lo que me había quedado medio perdido fue ¿Estamos? el tema de legitimación y todo eso. Cuénteme. El tema de representación, mandato, creo. Bueno. Lo repaso para que ustedes vean, no vamos a repasar todo de nuevo, pero lo repaso para que ustedes vean en qué lugar se asienta cada uno de los temas. ¿Sí? Claro. ¿Se acuerdan cuando vimos lo del ITER? Entonces, bueno, no hay problema, ahora lo repasamos en 2 segundos. La idea es esta, para que vayan viendo más o menos cómo es la cuestión. Nosotros tenemos un acto jurídico al que le denominamos contrato. ¿Sí? Ahora, ese acto jurídico ya está concluido. Cuando ya está concluido es porque se reunieron los 3 elementos esenciales
o estructurales. La doctrina tradicional decía esenciales, la doctrina moderna dice los elementos estructurales genéricos, que son 3: consentimiento, objeto y causa. Ahora, esos 3 elementos estructurales genéricos tienen presupuestos de validez. Cuando nosotros analizamos cada presupuesto de validez de cada uno de esos 3 elementos estructurales genéricos, vemos que cuando nos incorporamos en la parte de consentimiento, ¿quiénes son los que brindan el consentimiento? Las partes. Ahora, las partes son sujetos de derecho los que vienen a dar el consentimiento. Entonces, ¿por qué? Porque es una exteriorización de la voluntad. Si es persona física, por vía de su exteriorización de la voluntad. ¿Por qué? Porque en contratos el limiente retenta no es exteriorización de la voluntad. ¿Sí? En contratos lo que es in mente retenta no es exteriorización de la voluntad. Por eso existe en el programa un punto que dice el silencio como manifestación de la voluntad. La regla es que el silencio no es manifestación de la voluntad. El in mente retenta no es manifestación de la voluntad, salvo que por declaraciones precedentes el silencio implique una manifestación de la voluntad. Es decir, que yo esté obligado por manifestaciones precedentes, y ahí sí, si no, no. Entonces, ese consentimiento tiene presupuestos de validez. ¿Cuáles son esos presupuestos de validez? Bueno, la capacidad, la legitimación y la forma para aquellos autores que consideran que la forma, el contrato formal solemne, absoluto, ad solemnitatem absoluto, es un requisito de la exteriorización de la voluntad. ¿Se entendió? ¿Puedes repetir, profe? Hay autores que piensan que la forma... Sí. ¿Puedo repetir? ¿Sí puedo repetir? Los Repito. presupuestos. Cuando empezamos... Los presupuestos de validez del acto jurídico son los presupuestos de validez también de los elementos estructurales genéricos del contrato. Entonces, cuando vamos al consentimiento, el consentimiento tiene como presupuestos de validez que la exteriorización de la voluntad no esté viciada. Y para que no esté viciada, ¿qué tiene que ser? Dada por un sujeto que sea capaz. O un sujeto que esté legitimado para exteriorizar el consentimiento por otro. Entonces, ahí es donde se nos mete como presupuesto de validez del consentimiento la capacidad de los sujetos que prestan el consentimiento, la legitimación del sujeto que va a celebrar el contrato y la forma, ojo que esto no todos los autores están de acuerdo, y la forma cuando el consentimiento es formal, solemne, absoluto en un contrato. Ejemplo, no en todos los contratos. ¿Cuándo? Por ejemplo, en la donación de cosa inmueble, ahí sí o sí el contrato tiene que ser hecho por escritura pública. ¿Por qué? Porque no opera la teoría de la conversión del negocio jurídico. ¿En qué otra cosa más? En la donación de rentas periódicas. Tampoco se puede hacer por otro instrumento. Si está hecho por instrumento privado o en otro lugar, el contrato es nulo. ¿Estamos? Por eso se dice que la forma es adescentia, es como... Esto es una vieja discusión que existe en doctrina y el que procura y sostiene, yo estoy de acuerdo con eso, que es un presupuesto de validez de consentimiento, la forma solemne absoluta, Videla Escalada, López de Zavalía, entre otros. ¿Estamos? ¿Se entiende, Mariano? Después ahí metes en la parte general de capacidad lo que ya viste en Civil 1, legitimación lo que viste en representación. Representación, mandato. Sí, ahí estoy armando tipo. Y lo que viste como incorporación de terceros al contrato. Exactamente, así lo estamos tratando de explicar. Después, como presupuesto de validez del objeto, nosotros dijimos que el objeto en realidad estaba mal confundido con los presupuestos de validez del acto jurídico. Cuando nosotros decimos que los requisitos del objeto son tales, son los mismos que los presupuestos de validez del acto jurídico. Posibilidad física o material. Posibilidad lícita, que es la licitud, o jurídica. La determinación, determinado o determinable, ¿sí? Determinado por las partes o determinable por las partes o un tercero, y que tenga posibilidad de que sea susceptible de apreciación pecuniaria, porque estamos en el ámbito de las convenciones patrimoniales. Aunque en algún punto el objeto del acto jurídico permite también celebrar, aunque no sea patrimonial, y es razonable, porque todos son actos jurídicos, las convenciones y los contratos. ¿Sí?
Y la causa, obviamente, fíjense que si uno tiene que establecer como requisito un elemento de la causa es el 1013, la necesidad siempre existe la causa, por más de esa discusión en las que los introdujo el doctor Juárez diciendo que él es anticausalista. Siempre lo jodo al Nero con esto, de que él es anticausalista. Lo cierto es que esa también es una vieja discusión, pero el código, la ley dice que tiene que haber una causa, por más que los anticausalistas no crean. Y lo cierto es que se incorporó la frustración del fin del contrato y la imprevisión ya estaba en la reforma de 1968, al incorporarse en el 1198, segunda parte, la teoría de la imprevisión del Código de Vélez, y no existía la frustración del fin, pero sí es cierto que se incorporó ahora. No solamente se reguló en el 1091 nuevamente la teoría de la imprevisión, a la cual algunos autores dicen que está mal denominada teoría de la imprevisión y es teoría de la imprevisibilidad. Así decía mi adjunta, la doctora Carnaghi, de la cual yo formaba parte de su cátedra, que es teoría de la imprevisibilidad y no de la imprevisión. ¿Sí? Y la frustración del fin del contrato. Fíjense qué características ahora. Gambini dice lo mismo. Vamos. Bambino, no, yo pensé que era un todo. Bambini, vamos, Bambini. Bambini sería como el plural de bambino, ¿no? En italiano la I, cuando termina en I, es plural. ¿Sí? Entonces, amici, amigos. ¿Estamos? Bambini, o sea que Gambini sería como muchos gambinos. Para que hace una extrapolación, ¿sí? Sería así, en italiano. Le estoy diciendo en serio, no sé, no es una... ¿Sí? Mire Camila Esgro cómo apunta ahí, cómo ha estudiado Esgro italiano, ¿eh? Qué lindo es el italiano. Tengo familia, no me queda otra que medio aprenderlo. Y sí, yo también, no queda otra que aprender, pero bueno. ¿Estamos? ¿Hasta acá vamos? ¿Se entendió esto? Si uno tuviese que decir que la causa, ¿cuál es el elemento o requisito del elemento estructural causa? Fíjense que la necesariedad, el 1013, porque después no aparece otra, porque se remite todo a lo que son los presupuestos de validez de la causa. ¿Cuáles son? La otra vez se adelantó un poquito, que tiene que existir. Aunque no se escriba, tiene que existir. La única excepción son los negocios abstractos, porque por naturaleza los negocios abstractos lo que generan es una prescindencia del negocio causal, lo que no significa que no exista. Ejemplo, voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes emiten un pagaré, el pagaré es un título por antonomasia abstracto, porque tiene una prescindencia de la causa. Hay una abstracción, no se puede discutir la causa en el juicio ejecutivo. Ahora, ese pagaré tiene como consecuencia, es consecuencia de una relación causal. Si no existe esa relación causal, después en un proceso de conocimiento posterior yo lo voy a ganar al juicio, voy a decir, ese pagaré está inventado y es trucho. ¿Está claro? Es defraudatorio, es simulado. Puedo empezar a articularlo. ¿Por qué? Porque también el decreto ley 5965 del 63, que es el que regula la letra de cambio y o vale o pagaré, búsquenlo, está atrás del Código de Comercio, decreto ley 5965/63 de letra de cambio, vale o pagaré. En los artículos 60 y 61 regula justamente las acciones extracambiarias que son la acción causal. Entonces uno siempre tiene esa última. Pero a los efectos de la creación del título, el título es abstracto, no importa que no se indique en la causa, el título es válido como acto jurídico unilateral. ¿Mm? El pagaré no es un contrato, vale la pena aclararlo, ¿eh? El pagaré es un acto jurídico unilateral. ¿Estamos? Hasta acá vamos, pero bueno. ¿Se va entendiendo, Mariano? ¿Por dónde andas, Listo, Mariano? profe. Acá te veo, Mariano. Sí, ahí Bien. me quedó armado perfecto. Se va entendiendo, ¿no? ¿Y por qué digo la necesariedad? ¿Cómo? Espectacular. ¿Va quedando ahí armado? Sí, Bueno. joya. Bueno. Se va entendiendo cómo pareciera ser que la necesariedad es el único requisito que tiene que tener la causa en el contrato, por más que no se exprese, por más que sea una falsa causa la que se exprese,
pero tiene que existir, ¿sí? Por más que sea una causa simulada, la causa puede ser simulada, a eso no anula el contrato, salvo que se acredite por vía de una acción defraudatoria o simulatoria. ¿Estamos? Entonces hay que estar atento a eso. ¿Por qué? Porque esto que decimos no va a ser la primera ni la última vez en donde los contratos se usan para perjudicar a terceros. Entonces, si pasa eso, hay que demostrar esa ilicitud. Obviamente, pesará sobre ustedes la carga de la prueba. ¿Estamos? En ese contexto donde decimos nosotros, ojo, el acto jurídico es un contrato. El contrato es un acto jurídico y ese acto jurídico produce efectos. ¿Estamos? Ya damos por sentado que el acto jurídico produce efectos. Bueno, entonces la pregunta al responderse, ¿qué efectos produce el acto jurídico? El primer efecto que produce es obligacional, generar obligaciones para las partes, para todas las partes, y depende de cómo el contrato. Depende que sea un contrato unilateral o depende que sea un contrato bilateral. Si del consenso o del consumo del contrato surgen obligaciones para una sola de las partes, el contrato se denominará unilateral porque queda obligada a una sola de ellas, y por ende se le aplicarán los efectos de los contratos unilaterales. Ahora, si los contratos generan obligaciones para ambas partes, es decir, hay una reciprocidad genética o sinalagmática genética o sinalagmática funcional, ahí las dos partes van a quedar obligadas y las dos van a tener que darse prestaciones recíprocas. ¿Estamos? Ahora volvemos sobre lo de la reciprocidad o el sinalagma genético o el sinalagma funcional y la reciprocidad genética y la reciprocidad funcional. Porque eso es lo que explica a la postre la existencia de categorías diversas en sistema de ineficacia contractual. ¿Se va entendiendo, no? ¿Hasta acá vamos? Entonces, en ese sentido, lo que produce la gestación o el consentimiento contractual, ¿qué es? ¿Qué es lo que produce? Genera obligaciones. El primer efecto es generar obligaciones. Vincula a las partes generando obligaciones. ¿Sí? Por eso quedan atados. Por eso la obligación es un vínculo jurídico en el que queda atrapado y su incumplimiento provoca la ejecución forzada por parte, ¿sí?, de la contraparte o contra un tercero para que pague. Eso es lo que vieron en obligaciones. Esa es la manera en que funciona esto. La ejecución forzada es lo que lleva al tema del incumplimiento. Ahora, como dijimos que no solamente existían elementos estructurales, sino que también existían elementos naturales y accidentales del contrato, los contratos bilaterales, por el solo hecho de ser bilaterales, generan, como normas supletorias, generan efectos naturales y efectos accidentales. ¿Estamos? Vamos. ¿Cómo? Entonces, Disculpe, se el trabó. sinalagma genético y el sinalagma funcional. Ese sinalagma es una... Se trabó un poquito. No escuché, perdón. Cuando Se trabó un poco lo que dijo y no escuché qué efectos, unos No escucho. naturales y otros. Se cortó lo que dije, vuelvo a repetirlo. Voy despacio por si se corta. Los contratos generan, como consecuencia, un vínculo obligacional. Cuando ese vínculo obligacional es para las dos partes o todas las partes que están interviniendo en el contrato, el vínculo genera, ¿sí?, se llama que hay un sinalagma genético porque el contrato de por sí genera obligación para ambas partes. Ahora, ese sinalagma genético no significa que se siga manteniendo a lo largo de la vida o ejecución del contrato. Por eso también aparece lo que se denomina el sinalagma funcional. Y todo lo que conecta esto del sinalagma genético y el sinalagma funcional, no se preocupen, ahora lo doy con ejemplos, es que existe un concepto de correspectividad o reciprocidad en el cumplimiento de las prestaciones. ¿Estamos?
Es decir, lo que mantiene el sinalagma funcional, esa bilateralidad a lo largo de la ejecución contractual, es la existencia de una reciprocidad en la prestación. Que mi prestación tiene validez y existencia en la medida que la otra, la de mi contraparte, también se mantenga y exista. Entonces, puede haber contratos, como la locación, en donde el sinalagma es genético, la bilateralidad es genética, pero después cuesta mantenerla a lo largo de la ejecución del contrato. ¿Por qué? Ejemplo, porque ni bien yo celebro el contrato de locación de cosa, inmueble, el contrato nace como bilateral para las dos partes. ¿Por qué? Porque el locador se compromete a conceder el uso y goce de una cosa, y el locatario a pagar por eso, a cambio de eso, un precio. ¿Estamos? A pagar a cambio de eso un precio. Ahora, una vez que el locador le concedió el uso y goce por vía de la tenencia al locatario, él ya cumplió con su prestación principal. Por eso, el cumplimiento de la prestación del locador se agota, es prácticamente instantánea, y la del locatario es periódica o fluyente o de tracto sucesivo. Y ahí donde está la funcionalidad. La funcionalidad ahí, el sinalagma funcional, es difícil manifestarlo con la prestación principal del locador, pero sí se puede justificar en la existencia de deberes secundarios de conducta y que existen otras obligaciones por parte del locador, como por ejemplo mantener al locatario en el uso y goce de la cosa pacífico, no aceptando la intervención o vías de hecho ni de propias ni de terceros. Entonces ahí también hay prestaciones obligacionales, pero no son principales. La principal ya se agotó, ¿se entiende? Ahora, si yo digo, el contrato es de suministro, en donde hay varias compraventas, el suministro implica, ¿dónde hay suministro, por ejemplo? En un contrato de franquicia, en un McDonald's hay suministro, en donde no solamente en la franquicia va el nombre, la marca, el sistema de distribución, el sistema de comercialización, sino también que se provea, que se suministre el material que se va a vender, que se suministre la gaseosa, que se suministre la carne, que se suministre los panes, que se suministre las papas. Ahí también, ese contrato de suministro es un contrato en donde la prestación recíproca, la bilateralidad es funcional. La razón de ser del contrato de franquicia tiene razón de ser en la existencia también de un suministro, y por ende franquiciante y franquiciado están cohesionados, están fusionados en que la prestación del otro es esencial para que yo cumpla la mía. ¿Se va entendiendo? Ahí aparece el sinalagma funcional. Esto es lo que da nacimiento a los efectos propios de los bilaterales, la existencia de una funcionalidad o una correspectividad o de una reciprocidad en el cumplimiento de las prestaciones. Caramba. ¿Ahí se cortó o no? ¿Se escuchó bien? Bien. ¿No se escuchó bien o sí? Sí, profe. Sí, se escuchó. Bien. Entonces, dentro de esa funcionalidad existen en un contrato bilateral efectos. ¿Sí? Efectos que son las obligaciones. Ahora, hay efectos, nosotros dijimos que había 3 clases de elementos, ¿se acuerdan una de las primeras clases? Que había elementos. En un contrato existen elementos estructurales, elementos naturales y elementos accidentales. Los contratos bilaterales, por el solo hecho de ser bilaterales, cuando estoy aludiendo ahora a los contratos bilaterales por el solo hecho de ser bilaterales, estoy aludiendo a la clasificación de bilateral. No estoy diciendo que todos los contratos son actos jurídicos bilaterales, ¿se entiende, no? Eso es una pregunta de examen. Estoy aludiendo a la clasificación. Ambas partes quedaron obligadas. Ambas partes tienen que, para recibir su contraprestación, para recibir su prestación, tiene que recibir la contraprestación o efectuarla. Entonces, algunos efectos de los bilaterales aparecen como efectos naturales de los contratos bilaterales. ¿Cuáles, por ejemplo? Los efectos de la mora. Esto surge de la parte obligacional. Los efectos de la mora son propios de los efectos bilaterales. Yo no puedo pedir la mora al otro o constituir en mora a mi contraparte si yo estoy en mora. Ahí aparece el primer efecto de reciprocidad funcional o bilateral. Primer principio.
Segundo principio, artículo 353, excepción de caducidad de plazo. Vamos a trabajar con el código hoy, ¿quieren? 353, para que vean que de vez en cuando lo leo a veces. Y no digan, no, este Cataldo inventa de todo, es un chanta. Después inventa artículos para, ¿sí? Para parecer que sabe, y no, el 353 o dice caducidad de plazo. La caducidad de plazos es un efecto propio de los bilaterales también. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y ahí aparece cuando de nuevo hay un defecto de redacción. ¿Sí? De nuevo hay un defecto de redacción. El obligado a cumplir no puede. ¿Está? Invocar si se ha declarado, si disminuye, bla, bla. ¿Qué pasa? ¿Por qué es un efecto bilateral la caducidad de plazo? Porque si yo firmo un contrato de compraventa a plazos, ¿sí? Por ejemplo, vendo un lote y lo vendo en 12 cuotas, es una compraventa a plazo. Una de las prestaciones es a plazo. No es que le voy dando el terreno en plazo también. El terreno se lo cumplí porque la prestación es indivisible. Le entregué la posesión del inmueble, ya está. ¿Está? Cumplí con la obligación del TRADES, está cumplida. Ahora, las cuotas, que ¿es un efecto natural de los bilaterales la caducidad de plazo? Sí, Camila, es un efecto natural de los bilaterales. ¿Se pacte o no se pacte? El 353 rige igual. ¿Y cuándo rige el 353? Rige cuando, por ejemplo, en esta compraventa a plazo, ¿sí? Yo le vendo, por ejemplo, a Lautaro un terreno en cuotas. Lautaro me lo compra en 12 cuotas. Me paga el 25%, bicho, para que no pueda rescindir si no paga, me paga el 25%, con lo cual yo ya tengo que obligar a escriturar, ¿sí? En la medida que cumpla, obviamente. O sea que me paga, si el 25% de 12, ¿cuánto sería? 2 meses y medio. Entonces, ¿sí? En términos genéricos, es un poquito más, pero bueno, supongamos que son 3 meses el 25%. 4 por 3, 12. ¿Sí? 3 meses. 3 meses. 4.000 pesos. ¿Sí? 4 por 3, 12. 3, ¿no? 3. El 25%, si el año lo divido en 3, en 4, me da 3. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Por eso estudiamos Derecho, profe. No, por eso, pero 12 dividido 4, ¿sí? Me da 3. ¿Y por qué 4? Porque al 100 lo divido por 4, 25. Por eso el 25%, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Sí? Es simple, esto no es una cuestión de cálculo financiero. Entonces, el 25% son 3 meses. Me paga 3 meses, el mes 4 me lo paga, el mes 5 me lo paga, el mes 6 se concursa. Si se concursa, ¿pasa algo? No. ¿Por qué? Porque el 353 dice que el concurso preventivo no suspende, no caduca, no hace caducar los plazos. Ahora, si en vez de concursarse quiebra, ¿qué dice el 353? No puede invocar la existencia de plazos aquel que se le decreta su falencia. ¿Está? ¿Cómo dice? ¿Qué más dice? O ya manifiesta que no va a cumplir. O manifiesta que no va a a cumplir, dice, ¿no? Se ha declarado su quiebra. Manifiesta que no va a cumplir. Sí. ¿Entra en cesación de pagos el deudor? Sí, siempre para la cesación de pagos tiene que existir siempre el deudor, tiene que existir como presupuesto de declaración de la falencia o del concurso preventivo, porque nosotros no tenemos un estado virtual de cesación de pagos en la ley nuestra. Nosotros tenemos como principio, miren cómo ya le estoy dando quiebras, de cuando daba quiebras me acuerdo de esto, miren. No existe la declaración virtual de falencia ni de concurso preventivo, es necesaria una declaración judicial. Entonces, la declaración judicial por la cual uno está en estado de cesación de pagos, o es la apertura de un concurso preventivo, o es la declaración de falencia. Entonces, ¿cuáles son los efectos que provoca la caducidad de los plazos? ¿Qué significa la caducidad de los plazos? Que cuando yo le voy a reclamar que me pague la cuota, que cuando le vaya a reclamar si él está en quiebra, no le voy a pedir que me pague la cuota 6, le voy a pedir, che, Lautaro, pagame la cuota 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12.
Y él me va a decir, no, no te puedo pagar porque no están vencidas, porque tengo plazo para pagarla. Y yo le voy a decir, no, porque vos estás en falencia, tenés que pagar todo. Esa es la caducidad de plazos. No puede invocar la existencia de plazos. Se le caducaron todos los plazos. ¿Cuándo? Cuando hay falencia o quiebra, cuando él dice que no va a cumplir, cuando disminuyeron las garantías, como anotaron bien acá, que fue Profe, Carolina. Sí. pero si entró en quiebra, está quebrado, ¿cómo Sí. es que tiene que pagar todo? Sí, tiene que pagarlo. Lo que pasa es que el ¿No hay procedimiento preferencia, para profe? pagarlo va a ser la vía de la verificación de créditos. Pero para eso tenés que llegar a quiebras y tenés que aprobar contratos comercial, sociedades y quiebras. ¿Se entiende? Entonces, lo que pasa es que, lo que yo te lo estoy explicando ahora con caducidad, pero lo que va a pasar es que el acreedor de la suma de dinero va a tener que ir a tu quiebra a verificar el crédito, en los términos del artículo 32 y 126 de la ley 24.522, ¿sí? Que se llama el proceso de verificación de créditos. ¿Cómo va a ir? Con un contrato de compraventa. Va a decir, páguenme el resto, o te va a pedir la resolución. No sé, veremos. Eso se verá, ¿sí? Hasta acá atrás. Este es un efecto propio de los bilaterales, la caducidad de plazos. Si vos concursás, lo dice expresamente la norma en el segundo párrafo, el concurso preventivo no implica la caducidad de los plazos. Esta norma vino a modificar un criterio tradicional en materia concursal. Hasta acá vamos. Entonces, vimos dos efectos de los propios de los bilaterales. La mora y la caducidad de plazos. ¿Cómo estamos, Martínez? ¿Cómo está Martínez? ¿Qué pasó? Levantó la mano. Vamos. No me rete. Es No, que para nada. Alerté. levanto la mano porque no lo quiero interrumpir, porque como escucho más atrás, yo siento que voy a hablar y lo voy a interrumpir. Pero No pasa no, nada. Dígame. Para eso está la manito ahí. exacto. No, yo preguntaba porque dijo que dice no puede invocar la pendencia de plazo y como le dijo a mis compañeros, no puede, o sea, porque dije, ay, no me sale. En el ejemplo que usted dio, dijo que la persona debía Sí. después de la sexta cuota y le dijo que le tenía que pagar solamente la Mm. sexta cuota. Y vos dijiste que le tenías que pagar además las Sí. 6, las 7, las 8 y todas juntas. Por eso. O sea, pierde Lo los explico de plazos, nuevo tiene que porque pagar por ahí todo. no se entendió. Porfa, Claro. gracias. Si él tenía plazos, ejemplo, él me debe la cuota 6. ¿Sí? Y yo me entero que a la cuota 6, que no me pagó, él se presentó en quiebra y le declararon la quiebra, automáticamente no me debe la cuota 6, me debe la cuota 6 más las otras 6 cuotas. ¿Se entiende? Lo que implica la caducidad de plazo. Ya no puede invocar que solamente me debe una cuota. Él automáticamente la ley le dice, mire, Lautaro, usted no puede invocar que debe la 6. Usted debe la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12. ¿Se entiende? Eso es lo que implica la caducidad de plazos. Cuando se dan los supuestos de la ley, un concurso preventivo no, porque lo dice expresamente la ley. Segundo elemento, caducidad de plazos. Tercer elemento y cuarto elemento de los efectos propios de los bilaterales. Cuando digo efectos propios de los bilaterales, estoy diciendo elementos naturales de los bilaterales, ¿no? Es un efecto natural de los bilaterales. Porque con independencia de que se pacte o no, rigen igual. Rigen el requisito de la mora, rige 353, rige igual el 1031, 1032. Y esto 1031, 1032 es una ensalada hermosa. ¿Por qué es una ensalada hermosa? Porque ahí es donde están contenidos la exceptio non ad impleti contractus, exceptio non riti ad impleti contractus y la anticipatory breach. ¡Ja! Toma para vos, Zambelli. Vamos. ¿Sí? Primer artículo 1031, excepción de incumplimiento contractual total o parcial. Eso es lo que significa exceptio non ad impleti contractus, exceptio non riti ad impleti contractus. Lo escribo en el chat, así lo copian. ¿Ese es otro efecto, profe? Claro, sí, sí, sí. El efecto aparece, ahí aparece exception, perdón, me falta la N, exception non ad impleti contractus
y exceptio non rite ad impleti. Profe, no sé qué tantas chances hay de que ¿Qué va? lo digamos en latín en el examen, te digo. Ah, están desaprobados todos si no lo dicen nada, mentira. Ya está. Excepción de incumplimiento contractual. Para hacer un cuadrito, 1031. Excepción de incumplimiento contractual. Total. Es decir, no se cumplió nada. Excepción de incumplimiento contractual total. Esa excepción de incumplimiento contractual total se denomina exceptio non ad impleti contractus. Ad impleti viene de adimpimento, con cumplimiento en italiano. Sgro. ¿Sí? Adimpimento. Adimpleti significa eso, pero viene del latín, obviamente. Entonces, la excepción de incumplimiento contractual total significa que, imaginemos, cuando se daba Romano en primero, es cierto, Dora, ¿te acordás vos? Cuando se daba Romano. Sí, todo en la escriba. Tremendo. Bueno, ¿hasta acá vamos? ¿Hasta acá vamos? ¿Por qué está en el 1031? Fíjense lo que dice el 1031. El 1031 hay que leerlo, desmenuzarlo, desbrozarlo, analizarlo, macerarlo. Qué rico suena la palabra macerar, porque me hace acordar a unas peras al Borgoña, a unas... Oh, no, qué rico eso. ¿Qué significa? El 1031 prevé... Sí, preveía en otro... Lautaro Miguel levantó la mano también, vamos. Recién me No acabo de dar importa que cuenta demoremos en esto. Profe, ¿por qué ¿Qué? dijiste dos definiciones? Eso, dijiste exceptio. Eso, exceptio, dijiste Porque dos son excepcios. dos excepciones distintas. Exacto. Bueno, hay dos en el 1031, porque el 1031 contiene, aunque sea de manera implícita, las dos excepciones de incumplimiento contractual. Las excepciones de incumplimiento contractual son dos, la total o la parcial. La excepción de incumplimiento contractual total se denomina exceptio non ad impleti contractus. La excepción de incumplimiento contractual parcial se denomina exceptio non rite ad impleti contractus. ¿Sí? ¿Quedó claro? Por eso dije que hay dos. ¿Qué es lo interesante del 1031? Fíjense cómo implica, dice suspensión de cumplimiento. Ejemplo, yo le vendo a Lautaro 3 terrenos y él me los paga en cuota los 3 terrenos. Yo le doy un terreno y cuando le estoy por dar el segundo terreno, me doy cuenta que Lautaro me incumple la cuota 6 y se declara en falencia. Supongamos, acabamos el ejemplo que en el anterior. Nada más que incorporamos 2 terrenos más. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando yo veo ya que él no me cumplió con la cuota 6 y yo tengo que entregarle la posesión del segundo terreno, le digo, no, no te lo entrego. Suspendo la ejecución del cumplimiento porque vos me estás debiendo. Y él se va a enojar. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir, sí, pero vos no, te voy a constituir en mora porque me lo vas a tener que entregar. Y yo le digo, no me vas a poder constituir en mora porque vos ya estás en mora antes que yo y esto es un contrato bilateral. Entonces, para evitar ese cumplimiento de parte mía, que sería más gravoso para mí, porque yo estoy cumpliendo contrato y encima le tengo que cumplir el contrato al que me lo está incumpliendo, no es a título personal, Lautaro, esto es para que aprendan, es a título de ejemplo, para no herir susceptibilidades, ¿sí? Por las dudas, porque una vez uno se me enojó, siempre me pone incumplidor a mí, me decía, y era porque era fácil decirle el nombre, nada más por eso, para que no se enoje, Lautaro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí aparece la suspensión del cumplimiento. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Así funciona la excepción de incumplimiento contractual total. Mire, él no me está pagando los terrenos, ¿por qué se lo voy a cumplir yo? ¿Por qué le voy a entregar la posesión? Entonces, ¿qué hago yo como acreedor de lo que él me debe? Y yo también obligado a entregarle la posesión del terreno, no le cumplo y le digo, no te voy a cumplir, te suspendo la ejecución del contrato. ¿En dónde aparece eso en el 1031? Aparece en el 1031, fíjense cómo empieza diciendo, en los contratos bilaterales, chan. ¿Quiere decir que esta excepción en los contratos unilaterales no camina? Pregunta de parcial.
¿Sí? Qué lindo. Ahí. ¿Se dan cuenta? En los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, yo le tengo que entregar el segundo terreno, él me tiene que pagar el precio. ¿Sí? Una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir. Y ahí aparece la excepción de incumplimiento contractual. Es decir, suspendo la ejecución, esa es la exception hora de impreti contractus. Profe, No cumplo mi excepción como prestación término porque tu procesal. prestación que estaba a cargo tuyo no la cumpliste y no ofreciste cumplirla. No me garantizaste que me la ibas a cumplir. Entonces yo, para no recibir un daño innecesario, ¿qué hago? Me prevengo, pum, suspendo el cumplimiento de mi ejecución. ¿Está claro? ¿Hasta ahí va? Profe, Sí. disculpe que lo interrumpa de nuevo. Sí. Excepción es como término procesal, es decir, Es lo yo no mismo. le cumplo, Es una lo mismo, excepción de fondo. aunque no esté Ahora dentro del voy sobre proceso. eso. Ahora voy sobre eso. ¿Está? Joya. La excepción es una defensa. La excepción es una defensa. Las excepciones pueden ser dilatorias o perentorias. Y algunas son, las dilatorias son las que tratan de dilatar el proceso y las perentorias son las que culminan el proceso. Pero algunas se denominan defensas de fondo, pues la excepción de incumplimiento contractual total o parcial son defensas de fondo. Uno las opone en un proceso. ¿Ustedes vieron procesal? Yo uno solamente. Supongamos que vieron procesal. Supongamos, miéntanme y díganme que fueron a elementos de actuación profesional y Yo la vieron di esa, procesal, profe. aunque sea. Por, Sí, sí, yo la di. entonces, que dieron elementos de actuación profesional y obviamente que para la constitución de la litis hay una demanda, pero cuando la situación del que recibe la demanda, el demandante que va a ser parte, dice, a ver, espere, yo puedo contrademandar, reconvenir, reconvenir u oponer excepciones, o no contestar. 4 cosas puedo hacer, ¿no? Contrademandar y reconvenir no es lo mismo, ¿eh? Ojo. Hay diferencia sustancial en el objeto. Contrademandar, porque una implica una acumulación objetiva de acciones y la otra no. Pero más allá de esa cuestión, que no vamos a hablar de procesal, cuando yo pongo defensa no necesariamente tengo que contrademandar o reconvenir, opongo excepciones. Si es ordinario las opongo dentro de los 10 días, por más que tenga 15 para contestar la demanda, tengo que contestarla dentro de 10 días, porque si no las contesto se me pasó el plazo. O dentro del sumario dentro de 10 días. ¿Está claro? Entonces, ojo con eso, hay que tener, cuando yo pongo la excepción, la ley dice, puedo hacerla como acción o como excepción. Yo puedo presentarme al juez y en virtud de la tutela preventiva contractual decirle, mire, señor juez, yo no voy a cumplir este contrato porque me lo están incumpliendo. Entonces judicialicé la cuestión, ¿se dan cuenta? Y si supongamos que Lautaro me demanda a mí porque yo no le entregué el terreno, yo ahí lo puedo poner como excepción, como defensa de fondo. Excepción de incumplimiento contractual total. Eso es lo que significa el 1031, ¿está claro? Y fíjense lo que dice. La suspensión puede ser deducida judicialmente como acción o como excepción, es lo que acabo de explicar. Yo puedo recurrir al juez y decirle eso. Si la prestación es a favor de varios interesados, puede suspenderse la parte debida a cada uno de ellos hasta la ejecución completa de la prestación. Ahí, fíjense cómo me varía la suspensión del contrato en virtud de la naturaleza mancomunada de la obligación. Qué lindo que es el derecho. ¿Cómo sería como acción? Y se presenta ante un juez y le dice, doctor Cataldo, mire, yo vengo a pedirle a usted la suspensión preventiva del contrato en los términos del artículo 1031 y del artículo 1712 del Código Civil y Comercial, que es la acción preventiva de daños, ¿no? Para evitar un daño en mi patrimonio y para evitar un enriquecimiento sin causa en la otra parte, porque me está vulnerando los derechos de propiedad en los términos del artículo 17 de la Constitución Nacional y bla, 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 todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Peticionan al señor juez de primera instancia que le suspenda la ejecución del contrato. Y cautelarmente
se puede dar la suspensión de la ejecución del contrato. Está bien, no lo cumpla. Y ahí vamos a dar traslado a la otra parte a ver qué dice. ¿Está claro? Está claro esta parte, ¿no? ¿Quedó clarita? Ahora, esta es la exceptio non ad impleti contractus, la total. La total es cuando el otro no cumple la prestación. La exceptio non riti ad impleti contractus o la excepción de incumplimiento contractual parcial no tiene fundamento en que el otro me incumplió la prestación. La prestación se cumplió. El problema es que no se cumplió con lo que él se había comprometido a darme. Es una cuestión de principio de identidad de pago, 868 y 869 del Código Civil y Comercial, si no me equivoco. Por ahí anda. Doctor, la cumplió en forma defectuosa. Exactamente, Mercedes Scala. ¿Sí? Hoy la vi a su amiga, vino a votar su amiga hoy a la Cámara Civil y Comercial. La doctora Zanesi. Sí, me dijo que iba a ir a votar. Le dijo. Exactamente. La excepción de incumplimiento contractual parcial está basada, y también la vi a su hermana Martínez, que trabaja en la sala 2. Tenemos toda la información, ¿A se mi da hermana? cuenta, ¿no? ¿Dijo mi hermana? Sí, trabaja en la sala 2 ella. Yo trabajo en la sala 1 y ella trabaja en la sala 2. ¿Sí? El cumplimiento defectuoso, ¿qué significa? Significa que hay una vulneración en el principio de identidad del pago. Se cumplió con la prestación, pero no es idéntico a lo que se comprometió. Ejemplo. No lo voy a usar al autor para que no se enoje conmigo. Vamos a usar a otro colega o a otra colega. Vamos a Elena. Acá la tengo a María Elena. Qué lindo nombre, María. Como María Elena Walsh. ¿Sí? María Elena Falomir. María Elena, yo vendo papa. ¿Estamos? Y María Elena me compra un chasis de papa. ¿Sí? El semi con el acoplado, como se dice vulgarmente, el semi con el acoplado. Es decir, el chasis, todo el semi con todo el acoplado de papa. Le vendo papa. ¿Qué variedad? Kennebec. Le vendo un chasis y un acoplado de variedad Kennebec a 50 pesos la bolsa de papa, que trae 25 kilos, supongamos. ¿Estamos? Ahora resulta ser, se la envío a María Elena recibe, y cuando recibe constata de que no es la papa Kennebec de la calidad prometida de primera, era Kennebec de tercera y había otras especies, había papa andina, que no me compró. Entonces, me había dado un adelanto y después me dice, no, pará, no te comprometiste a darme la calidad de vida ni lo que me dijiste que me ibas a dar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí aparece la excepción de incumplimiento contractual parcial. Cuando yo reclamo y le digo, María Elena, pagame, María Elena me va a decir, no, no te pago porque vos no me cumpliste con la calidad de a lo que te habías comprometido. ¿Está claro? Esa es la excepción de incumplimiento contractual parcial. ¿Qué es lo que varía entre una y otra? Primero, las dos son defensas de fondo, porque están previstas en el Código Sustancial y además porque el juez la va a diferir, el juez para un posterius su tratamiento. Pero además, en lo que varían es en el onus probandi. Ustedes saben que onus probandi significa, discúlpenme que utilice esta palabra, pero es la que se usa comúnmente en latín, significa carga de la prueba, el onus probandi. En la excepción de incumplimiento contractual total, el onus probandi lo tiene el demandante, aquel que dice cumplime, ¿sí? Lo tiene el que demanda. Yo tengo que ir a probar que tengo un contrato bilateral, tengo que ir a probar que cumplí con mi prestación o que ofrezco cumplirla para que no prospere la excepción. En la excepción de incumplimiento contractual parcial, el demandado es el que tiene que probar que la calidad de la cosa que se prestó no era la debida. ¿Se entiende? Reitero, el onus probandi varía de acuerdo a que se trate de la excepción de incumplimiento contractual total o de la excepción de incumplimiento contractual parcial. En la excepción de incumplimiento contractual total o exceptio non ad impleti contractus, la carga de la prueba está sobre el accionante. ¿Y qué es lo que hay que probar? Lo que dice con estas dos palabritas la ley, que una parte cumpla u ofrezca cumplir.
¿sí? Y si tengo plazos en la obligación, tengo que acreditar que tengo plazos en la obligación en los términos de 353. En cambio, en la excepción de incumplimiento contractual parcial, el onus probandi está sobre el demandado. Al demandado le reclaman, por ejemplo, yo le reclamo a María Elena Falomé, pagame el chasis y el acoplado de papa. Y María Elena va a decir, no, acá acompaño la guía de la carta de porte donde vos te comprometiste a darme papa Kennebec y me diste papa andina y Kennebec de tercera. Yo no te voy a pagar eso. Ella tiene que probar, el demandado es el que tiene que probar el incumplimiento parcial del contrato. ¿Se entendió? Listo, 1031 aprendido entonces. 1032, anticipatory breach. Ahí ponen anticipatory breach. Estamos como McDonald's acá, sacamos hamburguesa, ¿sí? Ahí va. Anticipatory breach. Uy, me quedó mal escrito breach. Se escribe Profe. sin la A. Breach. Sí. Profe, en la total, el que tiene que demostrar es el demandante. Y en Que la probar es el parcial, actor. No, sí, exacto, sí. Y en la parcial el demandado. El demandante en la total. Y el Exacto. demandado. Bien. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? La anticipatory breach. Esto no estaba previsto en nuestra legislación, pero sí estaba previsto en el Uniform Commercial Code, artículo 2.610, estaba previsto en la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, artículo 73. No, no es el pacto comisorio, Carolina, no. 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 Ahora lo explico, al pacto comisorio. Estaba previsto también en el UNIDROIT. En el UNIDROIT está previsto. Y ahora está previsto en nuestro artículo 1032. ¿Qué significa la anticipatory breach? La anticipatory breach significa que una vez celebrado un contrato, es una cuestión simple, una vez es una tutela preventiva del contrato. Una vez celebrado el contrato, si yo veo que la otra parte está demostrando hechos o implícitos o expresos en que no va a cumplir con su prestación, o me disminuye las garantías, o me da muestras de que no hay posibilidad de que vaya a cumplir su prestación, a modo de tutela preventiva yo me presento al señor juez y le digo, mire señor juez, entre Carolina y Camila celebraron un contrato. Qué serio que estás, Garay. Entre Carolina y Camila celebraron un contrato, ¿sí? Yo soy abogado de una de las partes, supongamos. Celebraron un contrato, fantástico. Pero mire, hay visos, no vicios, visos de que la contraparte no va a cumplir porque se está insolventando, porque tiene tantos juicios, porque no tiene bienes en la República, porque no le opusieron una excepción de arraigo en tal lugar y se demostró que no tiene elementos suficientes como para cumplir, y yo veo que mi derecho puede ser vulnerado, señor juez, pido a usted que me libre una orden judicial para abstenerme de cumplir con mi parte prestacional, porque si no, voy a perder. Mis derechos van a ser vulnerados. Esa es la anticipatory breach. Doctor, Esa es la una pregunta. suspensión. Sí. Yo leí algo en algún lugar que como que era violatorio, la doctrina europea decía que era violatorio porque en realidad no se había incumplido todavía el contrato. ¿Puede ser? No, pero acá no se trata de incumplir el contrato. Por eso O de posibilidad de no se llama poder preventiva. cumplirlo. Por eso, pero efectivamente, cuando yo estoy en presencia, por ejemplo, la declaración de falencia, ¿te parece, Mercedes, que podría ser un supuesto de anticipatory breach? Sí. Si yo veo que mi cocontratante quebró, que no tiene bienes para afrontar la quiebra, ¿sí? Y yo que cumplí mi prestación de plata, ¿le voy a dar el cumplimiento contractual? ¿Le voy a dar la plata? Cuando sé que no me va a traer las máquinas que se comprometió a traerlas como importadas desde el exterior, y no sé. Entonces, ¿cómo aparece el Instituto del 1032? Estaba en la legislación extranjera, en el derecho comparado,
pero esto es consecuencia de la función preventiva de la responsabilidad civil. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando fueron a obligaciones? Ahora nuestro código prevé una función, sigue teniendo la función resarcitoria a partir del 1716, pero a partir del 1710 aparece la función preventiva. Entonces, la función preventiva, antes de que a mí me surja un daño por un incumplimiento contractual, esto se relaciona con el 1710. Yo le pido a usted que me dé la orden judicial para que yo no cumpla. No voy a cumplir este contrato porque puede resultar perjuicio. Esa es la anticipatory breach. ¿Sí? Sí, obviamente tiene críticas, pero no hay un incumplimiento. ¿Por qué? Porque el incumplimiento ya sería el daño. ¿Se entiende, Mercedes? Sí, se El evita llegar incumplimiento al ya daño. sería el daño. El incumplimiento es la acaecimiento del daño prácticamente ya. En los términos del 1084 y 1088. Entonces, antes de que lleguemos a los términos del 1084, prevengámonos y después por ahí se puede cumplir. Bueno, deme las garantías, porque fíjense que esto aparece, yo que dije, la quiebra. Fíjense, la suspensión queda sin efecto cuando la otra parte cumple o da seguridades suficientes de que va a cumplir. Entonces, yo prevengo el daño. Si vos me das garantías, traes garantías, o demostrás que vas a cumplir, no. Ahora, fíjense cuándo se activa. Cuando la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud de cumplir o en su solvencia. Pueden haber varios hechos que demuestren eso. Le retiraron una concesión, le retiraron una licencia, le retiraron una franquicia. ¿Y cómo cobro yo si soy proveedor? ¿Cómo va a seguir funcionando? ¿Vamos? ¿Hasta acá vamos? Es ¿Me un están caso dando que un se da hambre todos mucho, los que están masticando? se da mucho ese caso en los Sí. edificios que se unen en Pozo, los departamentos. Se ha de dar ese caso. Exactamente, exactamente. Que uno empieza Bueno, a para eso pagar, existía en la década del 70, hacen después de tantas estafas y quiebras. un poquito. Exactamente, bueno, eso para prevenir eso existe la función preventiva del contrato. ¿Cómo voy a pagar si quebró la constructora? ¿Cómo te voy a seguir pagando? Ahí aparece una función preventiva, ahí podría haber un anticipatory breach. Exactamente. Exactamente, Dora, es así. Atacamos. Entonces vamos, mora, caducidad de plazos, exceptio non ad impleti contractus, exceptio non rita ad impleti contractus. ¿Sí? Anticipatory breach. Vamos a otro. Seña, señal o barras. ¿Estamos? Aparece en el artículo 1059. Seña, señal o barras. Ya la seña dejó de ser un elemento natural del contrato bilateral, pero es un elemento accidental. ¿Por qué? Porque la seña hay que pactarla. Entonces, la seña, señal o barras también es un elemento propio de los bilaterales, más no un natural, no un accidental. ¿Y cuáles eran los elementos accidentales? Aquellos que una vez que se incorporaban a las cláusulas del contrato, alteraban el sistema de ejecución del contrato. O sea que si el otro cumple o da seguridad, automáticamente queda, a ver qué decía, no alcancé a leer, automáticamente quedó obligado otra vez a cumplir. Sí, exacto. Es así, tengo que cumplir. Me van a exigir el cumplimiento de mi prestación. La seña, señal o barras, ¿en qué consiste? En un contrato bilateral yo adelanto una suma de dinero, de nada, adelanto una suma de dinero, ¿para qué? Para que el contrato se cumpla. Ahora, yo puedo entregar dinero o puedo entregar otra cosa de la misma especie a la cual se somete el contrato, o puede ser una garantía de hacer, supongamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Esa seña, la ley cambia el criterio de cómo se consideraba la seña y pasa a formar parte de un efecto propio bilateral, es la seña confirmatoria, que era tradicionalmente comercial. La seña civil antes era penitenciaria, es decir, penitencial, la que permitía el arrepentimiento. Ahora la seña es confirmatoria. ¿Se puede no cumplir el contrato? Sí, se puede no cumplirlo, pero ahí no hay términos de incumplimiento, sino que pierdo la seña. Si yo di la seña, la pierdo. Si se arrepiente el otro, me debe devolver la mía más otro tanto, es decir, el equivalente a la seña que yo di. Pero siempre la seña es confirmatoria.
aunque se puede pactar penitencial. Aparecen en la práctica de los martilleros muchas otras cláusulas, como por ejemplo, seña, cuenta de precio y principio de ejecución, o seña y a cuenta de precio. Y ahí lo que hay que ver es el principio de ejecución del contrato. Si el contrato comenzó a darse, la seña siempre se da en sentido confirmatorio, es decir, forma parte para confirmar el negocio jurídico y forma parte de lo que se dio del precio. Ahora, si la seña es seña a cuenta de precio, seña a cuenta de precio y principio de ejecución, la seña siempre es confirmatoria. ¿Estamos? Eso es lo que dice la doctrina más avesada y la jurisprudencia también. ¿Hasta acá vamos? Y ahora sí entramos al plato fuerte. ¡Pam! Efectos propios de los bilaterales, efectos naturales o efectos accidentales. Cláusula resolutoria tácita o cláusula resolutoria expresa, o, como recién mencionó, que no me acuerdo quién es, Carolina Buda, o Budá, Pacto perdón, no sé, comisorio, acá ¿no aparece era? como Budá. Sí, yo. Pacto comisorio tácito o expreso. ¿Mm? Es el pacto comisorio. Ojo y aclaro, recibe la calidad de pacto comisorio porque viene del latín, pero el pacto comisorio en el derecho romano expresaba otra cosa e implica otra cosa. Implica que el actor no puede quedarse con los bienes del deudor ante el incumplimiento obligacional. Eso es lo que significa el pacto comisorio. El pacto comisorio siempre está prohibido. De hecho, hoy sigue prohibido. No este pacto comisorio, no se vayan a confundir. Estaba prohibido porque siempre en el ordenamiento jurídico el acreedor tiene que ejecutar el bien del deudor. No se lo puede quedar. ¿Sí? No se lo puede quedar, tiene que ejecutarlo. Salvo a excepción de lo que se denominaba el pacto marciano. Pero bueno, de eso ya lo hablaremos en comercial. Obviamente la comisión de la noche, la mejor comisión de todas, siempre son las de la noche. ¿Cómo estás comiendo, Lisandro? Le estás entrando tremendamente. Y tremendo, Correa, vamos. Ni te cuento es Gross, como picotea también. Está picoteando ahí, mete. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? El pacto comisorio o cláusula, ahora ¿cómo lo denomina la ley? Cláusula resolutoria, expresa o tácita, 1088, 1087, 1088, efecto de la cláusula resolutoria. ¿Qué significa? La del 1087 es un elemento natural del contrato bilateral, la cláusula resolutoria tácita. Se pacte o no se pacte, hay un contrato bilateral, las partes pueden resolverlo tácitamente. ¿Sí? La cláusula resolutoria expresa, o el pacto comisorio expreso, es una cláusula accidental del contrato bilateral. Y esto ya se nos mete con ineficacia. ¿Qué es la cláusula resolutoria tácita? Que si hay un incumplimiento contractual, yo debo intimar a la otra parte a que en un plazo no menor a 15 días cumpla la prestación. Si en ese plazo ella no cumple la prestación, previa intimación fehaciente, el contrato queda de pleno derecho resuelto. Y fíjense que estoy diciendo resuelto, que estoy diciendo cláusula resolutoria, no estoy diciendo cláusula rescisoria. No. ¿Qué estará hablando Bronzini, que está dando prácticamente una clase paralelo conmigo? De los manotazos, hablas, de todo hace, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Entonces, prefiero, para que ustedes entiendan cómo opera, alcanza con ver hasta ahora que la cláusula resolutoria tácita es un elemento propio de los bilaterales como elemento natural, y la cláusula resolutoria expresa es un elemento propio de los bilaterales como un elemento accidental. Pongan eso. Ahora desarrollo esas cuestiones. ¿Me ¿En podría dónde? repetir, por favor? Sí. La cláusula resolutoria tácita del artículo 1087, mira, hasta con artículo te lo dije, es un efecto propio de los contratos bilaterales y un elemento natural de los contratos bilaterales.
¿Por qué natural? Porque con independencia de que se pacte o no se pacte, viene igual. Por más que las partes no digan nada, eso se aplica igual en los bilaterales. La cláusula resolutoria expresa del 1086 es un elemento propio de los bilaterales, pero es un elemento accidental o un efecto accidental de los contratos bilaterales. ¿Por qué? Porque altera el régimen y desplaza la cláusula resolutoria implícita. ¿Está? Y quiero dejarlo al final a esto porque necesito hablar de ineficacia para explicar bien cómo funciona. Porque estos dos artículos parecen fáciles, pero están enancados con el 1078, con el 1081, con el 1084, y toda la parte de extinción contractual. Doctor, una pregunta. ¿Eh? Una pregunta. Sí. ¿Las dos cláusulas, tanto la natural como la accidental, proceden con la comunicación o la natural no es necesario? No, siempre hay que comunicar fehacientemente. ¿Por qué? Porque si yo no comunico fehacientemente, a mí me altera el ius variandi. Por eso quiero explicarlo. Es básicamente el ius variandi. Esto que está previsto en el 1078 inciso F. Y en el 1078 inciso E. Y en el 1078 inciso G. Y en el... Sí, en esos tres. Eso es el ius variandi. Ahora explico, no se preocupen. No se preocupen. ¿A ustedes les parece que es moco de pavo cursar contratos? No, no. No es moco de pavo. Atenti al lupo. ¿Sí? Arras. Es lo mismo. Arras, atacando puede ejercer el derecho de arrepentimiento. Y en principio, hasta que yo no comience a ejecutar el contrato. Si hay principio de ejecución del contrato, ahí el arrepentimiento ya no sé, lo que hay es incumplimiento contractual y me genera responsabilidad. ¿Sí? Explico ineficacia brevemente. No se asusten con ineficacia. Escúchenme. Tranquilos. Y después lean el trabajo. Lo que estoy diciendo ahora está escrito en el trabajo de un gran autor, ¿sí? Un gran el autor, denominado Rodrigo. Es un chiste. ¿Sí? El trabajo que les pasé es malísimo el chiste, me van a criticar porque el chiste es malo, ya lo han dicho, hacer chistes malísimo, pero bueno, es lo que no hay otra cosa. Si no sería chistoso. Soy profesor de Derecho. ¿Sí? Entonces, ¿hasta acá vamos? ¿Sí? Ineficacia. ¿Por qué quiero que entiendan ineficacia? Porque cuando hablé de cláusula resolutoria, enfóquense en una palabra, en cláusula resolutoria, tácita. ¿Cuál es la palabra, la del medio? Resolutoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy hablando de resolución, no estoy hablando ni de revocación ni de rescisión. Y la resolución tiene efectos retroactivos. Entonces, por eso quiero hablar bien. Porque ustedes tienen que entender el sistema de ineficacia y después van metiendo dentro del sistema de ineficacia cuáles son los efectos. ¿Por qué? Porque los efectos de la resolución parecen ser los mismos que lo de la nulidad. Pero lo cierto es que la nulidad es un sistema de ineficacia congénita y la resolución es un supuesto de ineficacia funcional. Ahora, los dos tienen efectos retroactivos al momento de celebración del acto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el artículo 1081, inciso B. Ahí están las diferencias. Ahí están la diferencia entre la nulidad y la resolución. Y ahora quiero explicar eso. A grosso modo, no se asusten. Quedan, si no me equivoco, 15 minutos. En estos 15 minutos tratamos de explicar el gráfico ese del artículo de ineficacia para que ustedes entiendan por qué la cláusula la cláusula resolutoria es resolutoria y no rescisoria. ¿Por qué es resolutoria tácita o expresa? Porque las dos buscan la resolución. Y ustedes recuerdan que la resolución, como condición, era la que daba por presupuesto la existencia y validez del acto, hasta que decía el hecho futuro incierto que lo extinguía. Por eso, estamos en el capítulo de extinción. ¿Está claro? La resolución como extinción.
Fíjense que no se habla de suspensión acá. Fíjense que no hay suspensión. Se habla de extinción, ¿sí? De modificación o de adecuación contractual. Extinción, supuesto de ineficacia funcional. Modificación o adecuación, frustración del fin, teoría de la emisión. Entonces, ahora con un ejemplo lo vamos a ver para que ustedes lo entiendan. ¿Por qué se denomina ineficacia? Esto sale de una clasificación de los autores, Federico de Castro y Bravo, que es un autor español, Messineo, que es un autor italiano, y varios más, en donde dicen, ojo, dentro del sistema global de ineficacia nosotros hablamos como no producción de efectos, no como invalidez, porque los supuestos de ineficacia funcional, el negocio se presupone válido. ¿Está claro? Entonces, hay dos grandes ejes del sistema de ineficacia. El sistema de ineficacia genético o congénito o estructural y el sistema de ineficacia funcional. El sistema de ineficacia congénito, o genético o estructural es porque el vicio aparece en la formación del acto. El vicio aparece en los elementos estructurales del acto al momento de la formación del acto. Entonces, la consecuencia necesaria como sistema de ineficacia es la nulidad. Porque la nulidad es la sanción reparadora de los vicios existentes al momento de la celebración. ¿Está claro? La nulidad siempre tiene efectos retroactivos hasta la fecha del vicio. O la inexistencia contractual, porque puede haber inexistencia también. Inexistencia como no existe el negocio. Entonces, es un supuesto de ineficacia congénito. De otro lado, tenemos a las ineficacias funcionales. Las ineficacias funcionales dan por presupuesto que el acto jurídico bilateral denominado contrato es válido y empezó a producir efectos. Pero apareció un acontecimiento propio, subjetivo u objetivo, que afecta la ejecución de ese contrato. Entonces ahí aparece la afectación a la reciprocidad o a la funcionalidad del contrato o a la ejecución del contrato. Entonces el final se afecta. Al afectarse el funcionamiento del contrato, funcional, al afectarse el funcionamiento del contrato, aparecen diversos institutos que operan de maneras extrañas, como el señor. ¿Sí? ¿Vieron que el señor opera de maneras extrañas? Bueno, los supuestos de ineficacia o extinción contractuales también operan de maneras extrañas. Y ahí aparece clasificación. La resolución. La resolución es un instituto que afecta el funcionamiento del contrato, provocando su extinción con efectos retroactivos al momento de la celebración del acto. Si el contrato era bilateral, las prestaciones cumplidas quedan firmes, el inciso B dice, con lo cual ahí está la diferencia con la nulidad. La nulidad también tiene efectos retroactivos, pero la nulidad fulmina todo. La resolución no fulmina todo. La resolución dice, che, este contrato se extinguió, pero ¿sabes qué? Las prestaciones divisibles cumplidas quedan firmes, con lo cual no hay que restituirlas. 1081b, fíjense cómo dice, las prestaciones cumplidas quedan firmes y producen sus efectos en cuanto resulten equivalentes si son divisibles y han sido recibidas sin reserva respecto del efecto cancelatorio de la obligación. Ahí está la diferencia. ¿Se dan cuenta? Ahí aparece la diferencia entre la resolución y la nulidad. No todos los institutos provocan la resolución. Ahora vamos a hacer un ejercicio para verlo. Breve. Segundo supuesto, la rescisión. 1076. La rescisión es el hecho sobreviviente que afecta, ¿sí?, la vida del contrato, que puede ser de manera bilateral o unilateral. ¿Cuál es la rescisión bilateral del 1076? El distracto contractual. Nos ponemos de acuerdo para dejar sin efecto un contrato. ¿No era que los tratos eran también para extinguir? El último de los efectos de todo acto jurídico destinado a crear, modificar, regular, transmitir o a extinguir. Bueno,
ese de extinguir es este, el 1076. Esa es la rescisión bilateral, el distracto contractual. ¿Y cuál es la diferencia entre la rescisión y la resolución? Que la rescisión tiene efectos para el futuro, siempre. Quiere decir que lo pasado, pisado, quedó firme, no se puede discutir. Por eso se habla, esto es, la rescisión tiene efectos ex nunc, desde nunca, y la resolución tiene efectos ex tunc, desde antes. Eso que era tan difícil, ¿se acuerdan? Cuando fueron a obligaciones. Bueno, pero aparece otro más. Nosotros dijimos que era la bilateral, era la que nos poníamos de acuerdo con para extinguir el contrato, pero hay también una rescisión unilateral. Esas son las denominadas cláusulas gatillo, donde la ley o el contrato faculta a una de las partes a dejar sin efecto el contrato. ¿Por qué? Per piacere, perché mi piace risolvere il contrato. Ahí resuelvo. Ejemplo, ley de locaciones urbanas. Ley de locaciones urbanas. Cuando lo faculta al locatario ¿sí? Contrato de locación. Cuando faculta al locatario a rescindir unilateralmente el contrato, si pasaron más de 6 meses y no tengo ganas de seguir ahí. Bueno, pago la indemnización, resuelvo. ¿Y qué? ¿Le tengo que devolver todas las locaciones? No, si es rescisión. Por más que la ley erróneamente diga que es resolución. ¿Sí? Buenas noches. No hay problema. ¿Hasta acá vamos? ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Pero aparece otra más, la revocación. La revocación también tiene efectos ultraactivos. Típico negocio donde hay revocación, lo vimos con ustedes, el mandato es uno de los negocios. El mandato es el típico negocio por antonomasia revocable, al igual que el testamento, nada más que el testamento no es un contrato. La revocación, facultad unilateral, la parte que otorgó el poder o el mandato para revocarlo, tiene efectos siempre ultraactivos para el futuro, nunca para el pasado. Lo que ya se hizo, se hizo. ¿Está claro? Y aparece, ¿no está claro o sí? ¿Sí? Sí. Ejemplo, hago un mandato, revoco el mandato, la revocación es para adelante, no para atrás. No le puedo dejar sin efecto las facultades de representación que le di al mandatario. Otros dos, los que quedan son la eficacia o la ineficacia pendiente, es decir, que el contrato valga o se extinga de acuerdo a si está sometido, si vale, a una condición suspensiva, si se extingue, a una condición resolutoria. Típicos casos, las compraventas. La compraventa sometida a condiciones resolutorias y la compraventa sometida a condición suspensiva. El pacto comisorio, ineficacia pendiente, pacto comisorio tácito. ¿Se dan cuenta? Eficacia o ineficacia pendiente, si hay ineficacia pendiente, el efecto es la resolución. ¿Se dan cuenta? Y después aparece la inoponibilidad. La inoponibilidad como sanción no prevé. El negocio entre las partes sigue siendo válido. Ahora, para mí es inoponible. Por eso la inoponibilidad ahí expresa que puede ser positiva o negativa. ¿Sí? El típico caso es el de la 382, estamos hablando, si no me equivoco. Por ahí anda el Código Civil y Comercial. Típico caso es, sea el acto nulo o anulable, inoponible a los terceros adquirentes de buena fe a título oneroso. Plin, ahí está la inoponibilidad. ¿Se dan cuenta? A mí no me importa que el acto sea nulo o anulable. Yo soy tercero adquirente de buena fe y a título oneroso. Listo. Ahí hay un supuesto de inoponibilidad. ¿Hasta acá vamos? Hasta acá vamos. Ejemplo. Pregunta de parcial. A los que les gusta el derecho, a los que aman el derecho. Y a los que no aman el derecho también. Todos. Para todos, por igual. No nos queríamos ¿Qué acá. diferencia existe entre la lesión? Exactamente. Están todos aprobados con un 2 hasta ahora por lo que acabas de decir. Todos tienen un 2 garantizado. Vamos por el otro 2, así llegamos al 4 y listo. Y ya después no se queja. ¿Estamos? Pregunta, ¿qué diferencia existe entre
la lesión, la imprevisión y la frustración del fin del contrato? Gran pregunta. Bueno, no es una gran pregunta. En realidad se las damos para que ustedes piensen. Va a decir, bueno, pará, la lesión, ¿qué provoca? La lesión es un supuesto de ineficacia genético. Primero, ustedes siempre tienen que hacer un recorte subjetivo. En el sentido de, bueno, a ver, ¿qué me está preguntando? Es lo mismo, ¿de qué clase de ineficacia? Lesión. Si vieron lesión, que ya saben lo que es. Che, ¿qué clase de ineficacia es la lesión? ¿Genética o funcional? Es genética. Por eso la sanción es la nulidad. ¿Por qué? Porque la necesidad, ligereza o inexperiencia o el débil de la relación es al momento de la celebración del acto, y ahí aparece la desproporción económica. Con la posibilidad de la lesión, ¿qué hay? Un reajuste equitativo. El demandado por lesión puede reajustar equitativo y dice, sí, bueno, que no me pague todo. ¿Se dan cuenta? Pero la sanción es la nulidad. La imprevisión y la frustración del fin, fíjense que los tres tienen una diferencia. La lesión ataca el consentimiento y a veces puede atacar el objeto. La imprevisión y la frustración atacan la causa. ¿Se dan cuenta? Atacan de una manera gradual la causa. La imprevisión ataca parcialmente la causa. La frustración del fin puede ser cuasi total. Entonces, ¿sí? Entonces, cuando hay lesión, la sanción siempre va a ser la nulidad. Por eso va el reajuste equitativo. Cuando hay frustración del fin o imprevisión, la sanción es la resolución, si es total. Pero si no es total, ¿qué va a haber? Una readecuación del contrato. ¿Sí? Un rediscutir el contrato, revisar el contrato nuevo. Fíjense que las sanciones son distintas. En imprevisión, ¿sí? No lo inventé yo, lo dice la ley. Vayan al 90.091, van a ver que habla de resolución. ¿Está claro? ¿Quedó claro? ¿Se dan cuenta cómo tienen que analizar ustedes? Fíjense, si ustedes lo analizan, lo estudian, cae es lógico. Es pensar nomás. Es pensar un poquito. Con esto ya vamos terminando porque ya a Falomir le están marcando la cancha ahí al costado, se le paraban al costado y le decían, a ver cuándo termina. Sí, ya te vi, María Elena, que te estaban marcando la cancha ahí. ¿Vieron? La hora referí, pedían. ¿Vieron como cuando vamos jugando un superclásico y al minuto 92 nos dan un penal que no se merece y lo vamos a patear igual? Y después que lo metemos decimos, la hora referí. Cualquier coincidencia con la realidad del último sábado es casualidad, pero imagínense que pase, ¿no? Imagínense que pase. Imagínense ustedes que pase eso. Bueno, para concluir, la cláusula resolutoria tácita es un supuesto de resolución contractual. ¿Por qué? Porque se opera, tiene efectos retroactivos al momento de la celebración del acto, que no son fulminantes de la totalidad del acto, sino parciales en los términos del 1081. ¿Quedó claro? Si existe la posibilidad de una clase más, que no lo sé todavía, creo que no, porque el parcial es el 26, ¿no? ¿Una más queda? ¿El parcial es el 26? Sí, este ¿Sí? lunes no, el otro lunes. Así que le queda la del miércoles que viene. Ah, queda la del miércoles. Fantástico. Sí. La clase que viene explicamos bien todo ineficacia para que ustedes vean el tema del ius variandi, que es lo que me interesa. Es una pavada, pero quiero que lo sepan bien, ¿sí? No es complejo, ya están acá, se van a recibir, vamos a ser colegas dentro de poco, así que no se asusten, no tengan miedo, que vamos a andar bien. Valentina. 1085. Porque si te digo, te enojas. Valentina, si te digo algo, te enojas y después tu hermana me reta mañana. Entonces, ¿sí? Entonces, decime. Le quería preguntar, por las dudas para que me quede bien claro. En la resolución lo que provocaba era la extinción del contrato, pero las prestaciones que ya se habían cumplido, siempre y cuando sean equivalentes, quedaban como estaban mientras se cumplieron. Con la nulidad, que dijo que Sí. fulminaba todo, eso significa que el contrato nunca existió y Sí. las prestaciones que se cumplieron, ¿qué pasa con ellas? También se devuelve, como es. No. O sea, ¿cuál es la diferencia? Eso. Explico. Gracias. Tanto la nulidad
todos los supuestos de ineficacia contractual son supuestos de extinción contractual. A excepción de la eficacia, ¿sí? Salvo la inoponibilidad y la eficacia pendiente. Ahora, la nulidad extingue el contrato. No es que nunca existió, ¿eh? Como si nunca hubiese existido, pero el contrato provoca efectos, por eso hay que restituirse las prestaciones. Ojo, ¿está claro? En la nulidad el contrato se extingue, pero opera la sanción legal reparadora. La nulidad no es mala, es una sanción buena, lo que pasa es que nosotros la vemos como mala, pero la nulidad es saneadora, ¿de qué? De los vicios. E invalida el acto jurídico, lo extingue. ¿Sí? Con efectos retroactivos, fulminantes, hay que restituirse todo. Quiere decir, ejemplo, y esto lo quiero explicar con Lautaro de nuevo, porque justo di el ejemplo, Lautaro. Cuando yo le vendo a Lautaro los inmuebles, imagínese que Lautaro hubiese sido menor de edad. El contrato es nulo y él es el único autorizado a pedir la nulidad del contrato. Entonces, él me tiene que restituir el inmueble y yo le tengo que restituir la plata. Esos son los efectos de la nulidad. ¿Por qué? Porque había un vicio en el consentimiento. Lautaro era menor de edad. No podía celebrar ese contrato. Entonces yo no le puedo exigir el cumplimiento de la prestación. Y él puede pedir la nulidad del contrato. ¿Se entendió? Si se da la nulidad del contrato, yo a Lautaro le tengo que restituir la plata y él me tiene que restituir todo el inmueble. Con el principio que rige en materia obligacional, res perit domino, la cosa crece y perece para su dueño. Con los accesorios también. Con lo cual le voy a tener que devolver la plata más los intereses de esa plata, porque era de él. Y él me va a tener que devolver el inmueble con todos los accesorios. ¿Sí? ¿Se entiende? Si está sembrado, lo lamento, Lautaro, pero está sembrado. Vos pediste la nulidad. La resolución, ejemplo, contrato de locación. Contrato de locación. Me pagan 6 meses. Me pagan 6 meses y no me paga más. Yo soy locador, lo quiero desalojar. La demanda de desalojo implica una demanda por extinción contractual, por resolución contractual. ¿Por qué? Escúchame, quiero que me devuelvan el inmueble porque no me estás pagando. Fantástico, el juez me hace lugar y lo desaloja. ¿Yo le tengo que devolver la plata? No. Tiene efectos retroactivos al momento de la celebración del negocio, pero las prestaciones divisibles que se tomaron como cancelatorias de la obligación quedan firmes. Eso es consecuencia de que él estuvo logrando la cosa hasta tanto no me pagó, con lo cual ese pago es válido. ¿Se dan cuenta? ¿Quedó claro, Valentina? ¿Se dan cuenta cuál es? Sí, ¿Se quedó entiende, ahí no? muchísimo claro, gracias. Ahí aparece la resolución. No con la rescisión pasa lo mismo, pero la rescisión es más simple porque tiene efectos ultraactivos, nunca es para atrás. Esa es la diferencia entre las dos. Nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Gracias por Profesor, estar, discúlpenme disculpe, 2 que me segundos. extendí. Sí. Usted había mencionado la inexistencia del contrato. Eso es había mencionado la inexistencia del contrato. No es un supuesto de ineficacia, ¿no? Sí, es un supuesto de ineficacia genético. Bien, porque no existe directamente, por eso lo tomé como que no era. No existe. No, sí, existe. Entonces no hay contrato. ¿Estamos? Perfecto. Pero sí Muchas existe gracias. la categoría inexistencia. Sí, No, de la nada. categoría sí. Bueno, no. Generalmente en materia contractual es difícil ver la inexistencia. Generalmente en materia contractual existe una inexistencia en los casos de simulación total ilícita. La operación no existió. Y nosotros simulamos como que existió y hay un contradocumento que dice que es mentira, que yo lo usé para defraudar. Bueno, ahí la sanción, hay una discusión en doctrina si es la inexistencia o la nulidad. Bueno, la sanción nuestra legal va ahora por el caso de la inexistencia. Pero a los efectos tiene el mismo efecto que la nulidad, nada más que nunca existió, entonces nunca pudo haber provocado efectos. Sin perjuicio los provocó, porque frente a terceros simularon que había un negocio. A diferencia de la simulación legal o la parcial que puede terminar siendo ilícita. Ejemplo, el padre que quiere favorecer a uno de los hijos y le dona el inmueble, pero simula una compraventa. Eso pasa, todos los días pasa eso. ¿Ese negocio es válido o inválido? Es válido. Pero por vía de la simulación le van a decir al que lo recibió, ojo, acá
fraudaste a tu hermano, porque le violaste la legítima, vas a tener que reintegrar por vía de las acciones de colación el dinero restante. Así que si son padres, nunca hagan eso. No solamente porque está mal, sino porque se van a comer los herederos a los que quieren beneficiar una acción de colación, por vía de simulación. ¿Sí? Pasa en TNT, pasa en la vida real. Así que, ¿saben la cantidad de juicios que tengo, de sentencias sacadas de esto? Nos vemos la clase que viene. Gracias por estar acá escuchando. Disculpen la demora, o mejor dicho, No. el exceso de tiempo. Que les vaya bien y espero que un poquito hayamos ayudado a que aprendamos algo hoy. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas Gracias. noches. Gracias, Chao, hasta profe. luego, muchas gracias. Hasta luego, Bueno. profe. De nada, hasta luego.